Esta noche tocaremos uno de los amotinamientos más sangrientos ocurridos en una cárcel peruana. Fue en 1984 y se le conoce como la masacre del Sexto. Oye, ¿no viene el tío? Es que se demora mucho ya. Suave, ahí viene. ¿Qué? ¡Vamos a ser libres, carajo! El 27 de marzo de 1984, un grupo de internos del penal peruano El Sexto tomó como rehenes a varios de los profesionales que servían allí. Exigían vehículos en los cuales escapar de la prisión y que las autoridades no pusieran obstáculos a su huida. Pero sus reclamos fueron acompañados por los más crueles excesos y al final el motín fue develado con violencia. El resultado, 22 muertos. Ese mismo día, la televisión peruana marcó un hito en su historia al transmitir los hechos en vivo. Fue la primera transmisión de este tipo hecha en el país. Así, los televidentes peruanos, pero también los de otros países, siguieron paso a paso este macabro espectáculo. Pero esa no fue la primera vez que los delincuentes intentaron recuperar su libertad a la fuerza. Semanas atrás, el 2 de marzo, 5 de ellos habían protagonizado un episodio similar en el servicio médico de la carceleta del Palacio de Justicia. Se meten bruscamente al tópico y se arman de bisturíes y secuestran a un oficial. Los cabecillas del secuestro eran Luis García Mendoza, alias Pilatos, Eduardo Centenaro Fernández, alias Lalo Centenaro, y Alejandro Salas Sánchez, alias Loco Alejo o Pelao. Eran reclusos de alta peligrosidad del penal de Lurigancho y querían evitar que los trasladasen al penal de Cachiche, en Ica. Argumentaban que lejos de Lima, sus familiares no podrían visitarlos. Porque en esa época Ica era el único penal en el Perú que tenía un pabellón para reclusos de máxima peligrosidad. Horas después llegaron al lugar el fiscal de turno y el viceministro de Justicia, quienes debieron comunicarse a gritos con los delincuentes, pues los separaba a una distancia considerable. Buscaba que les den un carro con gasolina, con el tanque lleno de gasolina, con chofer, y que iban a irse con ese vehículo a un sitio X donde ahí iban a entregar los rehenes. También se hizo presente un grupo especial de acción rápida, denominado GEAR, de la desaparecida Guardia Republicana, al mando del mayor Marcos Sereguín, quien al igual que las otras autoridades, intentó disuadir a los secuestradores. ¡Escuchen al señor fiscal! ¡No van a poder resistir! Pero los delincuentes querían huir. Estaban dispuestos a todo. Para suerte de ellos, encontraron en el tópico una dotación de suero con la que podrían alimentarse por muchos días y resistir. Dale a ese. Se pusieron muy reacios a la intervención y después de 24 horas de negociaciones ya se le pudo ya conferir otro trato, ¿no? Que eso ya quedó a cargo del fiscal de turno, ¿no? Ingresamos como a un patio donde había varios cuartos abiertos y en uno de ellos se había pertrechado Pilatos, que tenía a un rehén sentado en una silla mirando hacia nosotros. El mayor Sereguino trató de acercársele y Pilatos blandeaba, sin exagerarte, que no entiendo cómo lo puede haber tenido ahí, un cuchillo más o menos de este tamaño. ¡Tú lo apreté! ¡Suéltelo! ¡Pongan las manos en la cabeza! ¡Pongan las manos en la cabeza! ¡Arrodíllense! Luego de que intervino el fiscal, los delincuentes aceptaron liberar a los rehenes. A cambio, ya no serían trasladados a Cachiche, sino al penal limeño de El Sexto.
La cuenta regresiva había comenzado. No sé quién había tomado la decisión de enviar los reclusos de alta peligrosidad al sexto, porque los reclusos no están a cargo del fiscal. Las personas cuando ingresan como internos a un penal, automáticamente están a cargo del INPE. Lanzan en estos momentos a uno de los rehenes. Es difícil decir si fue o no la mejor decisión. Lo cierto es que los reclusos no habían abandonado la idea de escapar. Y si habían podido presionar a las autoridades una vez, ¿por qué no podrían hacerlo dos? Solo era cosa de esperar el momento preciso. Los internos tenían conocimientos que ese día iba a llegar un empleado de la embajada, ¿no?, norteamericana, porque habían internos de esa nacionalidad en el penal. Entonces se habían preparado y lo que querían era tomar de rehén a ese personaje de la embajada. Pero el diplomático no llegó y luego de varios disturbios los reos decidieron cambiar de objetivo. Así lo relata la psicóloga Amelia Ríos, sobreviviente de la tragedia y autora del libro Rehenes en el infierno, quien estuvo ese día en la oficina que fue tomada por los presos. Hubo algunos problemas temprano, escuchamos voces, ruidos, pero a veces se escuchaba mucho eso en el penal y pensábamos que simplemente era parte del hacinamiento que había en el penal, ¿no? Que los internos parece que habían consumido droga. Es por ello esa conducta aberrante que demostraron, ¿no? Eran las 10:35 de la mañana. Los trabajadores administrativos, entre psicólogos, maestros, abogados, asistentes sociales y secretarias, realizaban sus tareas cotidianas, cuando de pronto... Dios mío, ¿qué pasa? ¡Nadie se mueva, carajo! ¡Todos al suelo! ¡Carajo, al suelo! ¡Agarra uno, agarra uno! Uno con uno, carajo. Esta es mía. Esta es mía. El grupo de presos había ingresado a la zona restringida, pero ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Contaron con la complicidad de alguien dentro del penal? Al volver, los presos se ven en la televisión. Y no suelta al rehén. En estos momentos están rociándole querosene a uno de los rehenes. El 27 de marzo de 1984, un grupo de reos de alta peligrosidad tomaron como rehenes a varios trabajadores administrativos del penal El Sexto. ¡Nadie se mueva, carajo! ¿Cómo pudieron llegar hasta las oficinas administrativas si éstas se hallaban en una zona restringida del penal? La psicóloga Amelia Ríos no descarta que pudieran contar con ayuda de algún empleado de la prisión. El hecho es que los internos no tenían las llaves de la puerta, ¿no? Los tenían los empleados. Entonces, si en un momento dado lo tienen los internos, alguien tuvo que dársela, ¿no? Nunca se estableció que algún empleado del penal hubiera sido cómplice de los secuestradores. Pero de haber sido así, se les escapó un gran detalle: una oficina repleta de fusiles y pistolas que se hallaba muy cerca. Felizmente que no se dirigen hacia la parte derecha, sino se dirigen hacia la parte izquierda, o sea, hacia adentro, hacia las oficinas de la dirección. Si se hubieran dirigido hacia la derecha, hubieran tomado por rehén también a la guardia. Y en esa oficina habían fusiles y habían pistolas y munición. Ahí habían FAL y habían metralletas. De haber llegado este armamento a manos de los internos, el motín hubiera tenido otra magnitud. Por fortuna, cuando se inició el incidente, efectivos de la policía lo evacuaron de inmediato, poniéndolo a buen recaudo. No hay más, solo tenía dos. Por favor, señores, tenemos familia. ¿Qué te ha preguntado? Solo estoy diciendo
A mí no me importa nadie, ni siquiera mi madre. Si estuviera aquí llorando, tampoco me importaría. Hasta me moriría de la risa. Déjenlo calato, para que aprenda. Y tú vas a ser el primero a salir, para que te vean, para que sepan que no estamos jugando. Deja a los otros. Eso. Reza para que todo salga bien. Y colaboren, que si todo sale bonito, no les va a pasar nada. Dale ropa al doctor. ¡Rápido! ¿Qué pasa? Haga caso, doctor. ¡Cámbiese! Estos son unos desgraciados. La suerte de todo esto es de que yo había trabajado en diversos establecimientos penales y había conocido a muchos internos a quienes yo, por cuestiones propias de mi función, los había ayudado. Me han cambiado la ropa, la han guardado y me han hecho sentarme a mí a un costado junto con otros internos que estaban ahí, otro grupo, ¿no? Es decir, que ellos me protegían. La noticia se propagó. No solo la policía se puso en acción, también en las salas de redacción de diarios y noticieros televisivos y radiales, la agitación por el hecho había comenzado. Inmediatamente la idea era hacer una transmisión en directo para romper con la competencia. ¿Qué debería ser una cosa novedosa, porque todavía no se había hecho nunca una microonda, por ejemplo, en Lima? Pretextando cubrir las refacciones al Colegio Guadalupe, que estaba frente al presidio, los hombres de prensa consiguieron llegar a la azotea del plantel, desde donde tuvieron una visión privilegiada de los acontecimientos. Completamente herméticos, se muestran las fuerzas policiales para dar a conocer cuál es la situación. Apostados en puntos estratégicos de las azoteas, los efectivos de la antigua Guardia Republicana provocaban a los internos con gritos e insultos. ¡Disparo de bala! Un disparo de bala y no suelta al rehén. Mientras eso ocurría, los técnicos de televisión empezaban a hacer realidad la que sería una transmisión sin precedentes. Se tendieron cables, inclusive como no había platos satelitales, se agarraron latas de aceite que se cortaron en forma diagonal, se pegaron a las paredes y con eso servía con unos diodos y unos cables se salían la señal de ahí hasta la Telefónica que daba en el jirón Washington. Y de ahí se tiraban los cables y de ahí salíamos a través del plato al morro y del morro salíamos por, no satélite todavía, sino por microonda hasta la antena del canal y de ahí salía la señal al aire. Hay uno de los delincuentes que está con un trapo amarrado en la cabeza blanco. Él es el que está dirigiendo toda esta motín que se está realizando dentro de... Ahí en estos momentos se están subiendo a uno de los rehenes. Pronto, los medios de comunicación darían a conocer, por medio de desgarradores testimonios gráficos, la verdadera cara del infierno. Había un colega fotógrafo que muy hábilmente logra subir al techo de un pabellón. No sé cómo lo hace, sinceramente. Yo he escuchado una versión de él en una entrevista que le han hecho hace poco en televisión y se ve que él está tomando fotografías como si fuera de la policía, pero desde la parte alta a lo que ocurría debajo de él. Mientras tanto, en medio del caos, había espacio para ventilar las rivalidades entre los propios presos. Esa sería la razón para que Pilatos mandara buscar al tristemente célebre narcotraficante Guillermo Cárdenas, alias Mosca Loca. Guillermo Cárdenas cobró notoriedad a inicios de los años 80, cuando ofreció pagar el total de nuestra deuda externa a cambio de su libertad. Era un hombre adinerado, debido a sus ilícitos negocios vinculados al narcotráfico. Dicen que había construido su propia celda dorada en el penal, y que la compartía con algunos privilegiados. Pilatos lo odiaba porque lo consideraba un destructor de la sociedad, jefe de una mafia que envileció la cárcel, sembrando la corrupción y el vicio por las drogas que terminó volviendo locos a muchos internos. Así que aquí estabas, basura. ¿Qué quieres? De ti no quiero nada. Por tu culpa la gente vende hasta su comida por comprar tu veneno. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿qué quieres? ¿Me estás comprando a mí? ¿A mí? ¿Me quieres comprar? Oye, yo no soy un asesino como tú. ¡Pilato! ¡Mira! ¿Y eso? ¡Es de la celda de Mosca Loca! ¡Estamos en la tele! ¡Estamos en la tele!
O escuchen nuestras demandas, o matamos a todos esos. ¡Sí, El canal para el cual yo trabajaba en esa época estaba con las cámaras simplemente puestas sobre el escenario para que la gente pueda verlos ya sea en directo o en el noticiero que transmitimos al mediodía. ¡Estamos en la tele! ¡Estamos en la tele! Verse en la televisión envalentonó más a los presos. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando con las autoridades? En estos momentos están rociándole querosene a uno de los rehenes. Al volver, los criminales cumplen sus amenazas. Ya le prendieron fuego. Al ver su imagen en televisión, los amotinados se sintieron más confiados de ser escuchados, pero la respuesta de las autoridades tardaría en llegar y ellos tomarían medidas más radicales. O escuchen nuestras demandas, o matamos a todos esos. De pronto, una piedra envuelta en un papel voló desde el penal hacia la calle. Ninguno de los policías se atrevió a recogerlo. Hasta que un periodista se acercó y abrió el extraño paquete. Era un mensaje de los presos exigiendo camionetas con combustible suficiente y pista libre para huir de la prisión. Si no recibían esto, cada hora moriría un rehén. Pero la respuesta del gobierno no sería tan pronta. Los ministerios del Interior y de Justicia discutían aún sobre si era aconsejable ingresar o no. ¿Qué están esperando? Déjalos. Ya lo hicimos una vez. Saben que los jodemos a todos si no negocian. Uno por uno. Cada hora muere uno. Ya se envió el mensaje. ¿Cómo vamos acá? Víctor, ¿tú también? Lo que pasa es que no estaba, doctora, pero ya pues, lo vi y me colé. Así es este oficio, pues, doctora. Amelia Ríos había reconocido a Víctor Ayala Rojas, alias Carioco, un delincuente de alta peligrosidad que había sido su paciente y que le tenía mucho respeto. Él la protegería. Pero usted no se preocupe, doctora, que a usted no le va a pasar nada. Esta rehén es mía, por si acaso. Mírala nomás, ¿ah? O si no, te la vas a ver conmigo. ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¡No! ¡Usted no se meta, doctora! ¡Las autoridades nos tienen que escuchar! ¡Si no hay solución, lo que vamos! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Quieto! ¡Escuchen! ¡Tiene plazo hasta la 1:30! ¡Si no nos cumplen, ¡lo quemamos vivo! Víctor, que no le hagan daño, profesor. Ya, doctora, ya. ¡A ese no lo pueden quemar, carajo! ¡Ya! ¡Búsquense a otro! ¿Acaso no hay más empleados aquí? Víctor Ayala Rojas, alias Carioco, era uno de los delincuentes más respetados dentro del penal, pero lo era por su actitud agresiva. Si bien le salvó la vida al profesor Escudero, no tuvo compasión al quemar al joven empleado penitenciario Carlos Rosales, quien se convirtió en una tea humana, como lo muestran estas imágenes reales. Mientras tanto, al rehén le siguen echando queroseno en la cabeza y está manando sangre por los golpes que le están propinando los delincuentes. Ya le prendieron fuego. Luego de apagar las llamas, Carlos Rosales corrió y fue evacuado por los policías hacia un hospital. Está quejándose fuertemente de dolor porque ha recibido fuertes golpes y varias quemaduras. Pocas horas después, falleció. Y comienzan a tratar de apagar, pero los mismos internos parece que se dan cuenta que se pasaron, se pasaron de la raya y tratan de sofocar el asunto, pero ya era muy tarde, ¿no?
En efecto, los testigos afirman que luego de quemar a Rosales, los presidiarios parecían conmocionados. ¿Sabe por qué quemamos a ese? Porque así es la vida, pues. Ya que estoy harto de esta prisión, tengo que salir ahora. ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Por qué los empleados cometen abusos contra nosotros? ¿Ah? Todos han visto cómo empezó esto, ¿sí o no? Un empleado le rompió la cabeza a un interno por las puras. Nosotros no pensamos hacer esto, pero eso ya fue el colmo. ¿Por qué no pasa nada, carajo? Entonces, hay que quemar a otro. Claro. Hasta que ahora sí ya no te salva, ¡El profe Flaquito! ¡Por favor! ¿Qué tiene que ser? ¡Oye! ¡El profe joven! ¡Tiene vieja! Víctor, por favor. ¡Carajo! He dicho que él no. ¿Me entienden? Entonces un abogado, pues. Vas a ver cómo el toque salta al colegio de abogados. ¡Este es abogado! ¡Ven acá! ¡Espera! ¡Yo no puedo ayudar! ¿Qué tal si escribo una carta explicando su caso? ¿Tiene papel y lápiz? Casi al tiempo en que Carlos Rosales era quemado, llegaba un escuadrón de la GEAR, el Grupo Especial de Acción Rápida. Al mando estaba el mayor Marcos Cereguín, el mismo que había participado en los hechos de la carceleta del Palacio de Justicia. Y sobre todo me dijeron que vaya tu servidor porque yo ya los conocía, yo ya me había enfrentado a ellos anteriormente. Pero los efectivos de la GEAR entrarían en acción luego de 7 horas de haber llegado, pues aunque dependían del Ministerio del Interior, no podían entrar al penal sin la autorización del Ministerio de Justicia, la cual estaba tramitándose. Entonces, como esa autorización no llegaba, nosotros no podíamos irrumpir, aunque estábamos obviamente impotentes, ¿no? De ver la inhumanidad con que trataban a estos pobres personajes que estaban en rehén. ¡A la mierda! ¡Hay que tomar otras medidas! ¡No! La siguiente víctima sería el empleado del penal Rolando Farfán, al que le dispararon un balazo a quemarropa. Como pueden haber apreciado ustedes, acaban de matar a una persona que está agonizando. Eran ya 2 los rehenes sacrificados y las autoridades aún no habían decidido cómo actuar. A uno de los rehenes. Al volver, todavía quedaba más por ver en este paño de sangre. Le está agarrando la pierna. Disparo de bala. Cuando un grupo de presos fuera de control se amotina, nada garantiza llegar a un feliz resultado. Pero si las autoridades actúan con ideas claras y rapidez, pueden aminorarse los riesgos. Para ello, hay que estar preparados. Nada de eso ocurrió en el motín del Sexto. Además de las coordinaciones entre los Ministerios del Interior y de Justicia, se estaba gestionando el permiso de la aduana para retirar gases paralizantes que se habían traído del extranjero. Luego de la agonía de Rosales y Farfán, pasarían horas antes de que nuevos hechos sangrientos ocurrieran. Mientras tanto, las relaciones entre los secuestradores y los rehenes empezaron a tener visos de una extraña e inusitada emotividad. Nosotros en realidad vemos a todos como personas carentes de pronto, que han tenido una niñez, ¿no? O carentes, con problemas, etcétera, viéndolo desde el punto de vista científico y técnico, ¿no? Pero más no como internos de excesiva peligrosidad, como que no se pueda convivir con ellos, nosotros como profesionales, ¿no? Se ordenaban unos a otros buscar a otros rehenes para actuar como lo hicieron lamentablemente con este señor, ¿no? Y buscaron empleados penitenciarios, y él fue uno de los empleados penitenciarios que le hicieron. Hasta que ese gordo lo merecía. Lalo, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto sadismo? Porque estos empleados nos cobran por todo. Nos golpean por gusto. Por eso. ¿Y nosotros qué hacemos acá? Nosotros no sabíamos que estaban ustedes acá. Pero no se preocupen. No les va a pasar nada. Mírala firme. A ustedes no les va a pasar nada, lo prometo. Tenemos a las mujeres para impresionar a los de afuera, nada más. ¡Ingratos! ¡Le vamos a matar! ¡Vas a morir!
Eran las voces de los policías apostados en las azoteas. Golpeaban el techo y llamaban como gritos de ultratumba, ¿no? Gritaban, ¿no? Pilato, Pilato, te vamos a matar, y así gritaban, y los que estaban lo apuntaban y todo, ¿no? ¡Cobarde! ¡Te proteges con las mujeres! ¡Váyanse a la mierda! A ver, pues vengan por mí, vengan. Los voy a matar a todos, ¿me oyeron? ¡A todos! ¡Acá está Pilato! ¡Disparen! ¿Qué me van a hacer? ¿Ah? Nos amenazaban y constantemente disparaban. Nosotros estamos esta era la ventana, el marco de la ventana, ¿no? Y ellos tiraban las balas, las tiraban acá, ¿no? Constantemente nos decían, pero no disparan, nos van a matar, le gritábamos nosotros que estábamos acá, ¿no? No se ha hecho ningún disparo con dirección a los amotinados porque obviamente podía herir o matar a algún rehén, ¿no? En todo caso, si los policías dispararon realmente, esta acción no alteraría el trato entre los reos y sus rehenes, menos todavía las expectativas de los presos por obtener su libertad. Mira lo que es. Y no pasa nada. Quiero estar libre ya. Yo ya no puedo esperar más. Tengo hija. Ya deberían traer las camionetas. ¿Qué tanto esperan? A ver, doctora. Sírvase. No, Víctor, gracias. ¿Cómo que no? No he comido nada en todo el día. Es que tengo náuseas. Oh, doctora, mire que no hay nada más, ¿ah? Algo tiene que comer, ¿no? Gracias, Víctor. ¡Maricones! ¡Todo porque tiene garbas! No pasa nada, no pasa nada. Pero las horas fueron pasando, y al no tener respuesta, los presos decidieron tomar nuevas medidas de fuerza. Ahí sale otro que están amenazándolo y que lo van a matar. ¿Usted cree que todo salga bien, doctora? Bueno, esperemos que sí. ¿Usted qué cree, doctora? ¡Vamos! ¡Te toca! No, déjeme. Camina. ¡Ya basta, por favor! No te va a pasar nada. Solo vas a salir a pedir que nos escuchen. ¡Por favor, no le hagan daño! ¡Ya, de una vez! ¡Y tú también! ¡Vamos! Walter Corrales, empleado del penal, fue subido al tragaluz. Temía, como era lógico, ser la próxima víctima. Vio a sus captores por un segundo desprevenidos y quiso escapar. Que se aferra de la pared. Le está agarrando la pierna. Disparo de bala. Se produce un disparo de bala y no suelta al rehén. Pero la suerte no estuvo del lado de Corrales. Una fracción de segundos más y lo hubiese logrado. Le está cortando la pierna. En estos momentos los delincuentes le están cortando Tras este hecho, los policías volvieron a disparar como se puede apreciar, solo que esta vez incitados incluso por los periodistas que estaban presentes. De aquí el periodismo lanza las voces de que se le dispare a los delincuentes que están cortándole, ensañándose la pierna. Era la tercera víctima y no había respuesta. Carioco decidió entonces dar un ultimátum a las autoridades. Doctora, ¿puede usted salir? Le prometo que no le va a pasar nada. Sí. Les daba una hora o cumpliría con sus amenazas. La noche estaba cada vez más cerca. Mientras la dama habla, hay uno que está con un arma junto a su cabeza y otro está blandiendo un cuchillo. Al volver, al fin llega la orden. La policía iba a entrar en acción. Parte del operativo fue hacerles creer que se les iba a dar la movilidad para que se vayan. Pese a las horas transcurridas y a los rehenes sacrificados, las exigencias de los amotinados en el Sexto no habían tenido respuesta. Los presos habían dado un ultimátum, pero las autoridades tenían planes distintos. La hora de la verdad estaba cada vez más cerca. Cuando salga de acá, ¿qué va a hacer, doctora? Estar con mi familia.
Sí, caray. Yo también. ¿Has visto a mi esposa? Guapa la samba, ¿no, doctora? Sí. Muy guapa. Víctor, quiero pedirte algo. Sí, doctora, diga. Quiero estar lejos de Pilatos. Me da miedo. Mire, doctora, desde un principio yo le he dicho que a usted no le van a tocar un solo pelo. Y así va a ser. Es más, desde ahora es mi rehén. Carioco, ella es mi rehén. Ya no, ya. Ahora es mi rehén. Mientras tanto, las autoridades sabían que no podían prolongar esta situación por mucho tiempo. O bien negociaban con los secuestradores, o bien hacían que la policía entrara al penal. La pregunta era, ¿por qué demoraban tanto en tomar una decisión? Los presos, en una de sus últimas medidas desesperadas, llevaron al rehén Víctor Morales a la celda de Muscaloca, en la que había instalado un teléfono. Llama. Habla con la policía. Dile que la tregua se terminó y que tú eres el próximo. Habla. ¿Y este qué hace, calato, ah? ¡Tráigale un pantalón, ve! Puede estar así delante de las mujeres. ¿De dónde vas a sacar un pantalón tú? Mosca loca tiene. ¡Esta mosca loca, ah! ¿Dónde está esa basura? ¡A este tráigale un pantalón de la sed de mosca loca! ¡Ay, a ver cómo cancha! ¡Vamos, apúrense! Gracias. No parezca mosca loca, no, así lo voy a... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Rápido! Eran aproximadamente las 7 de la noche cuando las autoridades ordenaron cortar el fluido eléctrico dentro del penal. Cuando se apagaron las luces y nos anunciaban que iban a entrar camionetas, sabíamos que eso estaba terminando, ¿no? Paradójicamente, entre los presos empezó a circular el rumor de que las autoridades cumplirían con sus peticiones y empezaron a alistarse para salir. Afuera, el rochabús de la policía comenzó a dispersar a los curiosos, con chorros de agua que alcanzaron a los hombres de prensa también. Era evidente que se estaba preparando el terreno para una acción pronta. ¡Pilatos! ¡Pilatos! ¡Te llaman de la televisión! Aló, ¿quién habla? Somos de la televisión. Luchito, te habla tu mamá. ¿Qué quieres? ¿Por qué me llamas? Hijito, por favor, hay mucha gente en peligro. Vieja, estas son cosas de hombres. Pásame con los periodistas. Pero Luchito... ¡Pásame, carajo! ¿Aló? Tienen 15 minutos para traerme las camionetas. ¿Me escucharon? ¡15 minutos! Afuera, llegaron ambulancias y vehículos del cuerpo de bomberos, que iluminaban con potentes reflectores las paredes del penal. Ya era de noche, no había facilidades de iluminación como hay ahora, entonces había muchas penumbras, las cámaras tenían una ganancia especial, pero también estaban limitadas. Entonces teníamos unos faros, inclusive de carro, que estaban conectados a una batería y por eso se mandaba iluminación a ciertas áreas. Ahora, después de esto, los periodistas lo buscarán para que le cuenten todo, pero no sean tontos. Antes de responder, cobre. Ellos ganan vendiendo noticias. Todos deberían de ganar algo. Nosotros queríamos salir en la mañana para asaltar un banco con ustedes. Luego lo hubiéramos dejado libres, pero lo hubiéramos dado su parte. Afuera, llegaban cada vez más policías y tanquetas. En medio de esa agitación, a las 9 de la noche, el mayor Marcos Sereguino recibió al fin la orden que su grupo esperaba para entrar en acción. ¿Cómo describe la emoción que sentía antes de ingresar al penal? Bueno, como te podrás imaginar, somos seres humanos y todos tenemos miedo, ¿no? Sobre todo miedo de que nos pase algo, pero como somos una institución para brindar servicio a la colectividad, también tenemos miedo que la intervención no salga bien, que de repente podamos lastimar a quienes no debemos lastimar. ¡Atención! ¡Se va a iniciar el operativo! Un empleado va a ingresar al penal para abrir la puerta y hacer entrar las camionetas. ¡No disparen ni arrojen bombas! ¡Ni dijo que fuéramos! ¡Están locos! ¡Que abran la puerta! ¡Queremos salir! ¡Quédate quieto! ¡A tu sitio, carajo! Parte del operativo fue hacerles creer que se les iba a dar la movilidad para que se vayan.
cada interno o cada internos cogían a su rehén, ¿no? Yo voy con el abogado, yo voy, y todos querían ir con los abogados, ¿no? Porque pensaban que al salir, como están con abogados, no van a disparar. Esa es la idea que ellos tenían, ¿no? El fin de la jornada sangrienta estaba cerca. Al volver, el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los secuestradores sería cruel. La hora de la verdad había llegado. La policía había recibido la orden de entrar al penal. Al fin, autoridades y secuestradores estarían cara a cara, decidiendo el final de este episodio sangriento. ¿Cómo serían los últimos minutos al interior del penal entre secuestradores y rehenes? ¡Repito! ¡Se va a iniciar el operativo! ¡Vamos a abrir las puertas del penal para quien de las camionetas! ¡No disparen! ¡Todos! ¡Agarren su rehén! ¡Nos vamos! ¡Todos en silencio! ¡Con mucho silencio! ¡Listo! ¡Salimos en poquito! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos a la seña porque lo que lo vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡No importa! ¡Vamos! Los internos que tenían adelante era rehén de dos otros internos. Yo tenía 4 o 5 personas que iban conmigo. ¡Abra! ¡Abre la puerta! Entonces ingresó de retroceso un ómnibus que se suponía iba a ser para que ellos se fuguen con los rehenes, ¿no? Obviamente que el ómnibus fue más que una forma de poder entrar, de ingresar al penal, ¿no? ¡Los carros! ¡Al fin! ¡Somos libres! ¡Vámonos! Nosotros íbamos dentro del ómnibus un grupo, otro grupo iba debajo del ómnibus y otro grupo iba por los costados del ómnibus. Yo no la vi a la Guardia Republicana cuando ingresó en un primer momento. En realidad no ingresa primero la Guardia Republicana, ingresa un grupo de empleados del INPE. De repente supimos que habían ingresado las camionetas y luego empezó la balacera, ¿no? Han ingresado, pero rápidamente se han movilizado en el interior y han rociado de gases paralizantes. Y esos gases paralizantes, lamentablemente, pues, me cayeron a mí en la cara. Y en ese momento parecía que me habían tirado agua hirviendo, porque me ardía todo el rostro y no podía ver. Fue entonces el turno del GEA, al mando del mayor Cereguino. La ayuda de los bomberos fue tremenda porque con sus luces poderosas y potentes pudimos entrar y ver más o menos dentro de los gases, el humo y la noche y las lunas de nuestras máscaras antigases, pudimos ver más o menos a los, distinguir más o menos a los amotinados. A mí me parece que la consigna era entrar y disparar a todo el mundo, porque si todo estaba oscuro, ¿no? Entonces ellos han ingresado de frente a disparar y con arma larga, ¿no? La consigna de un principio fue, ¿no?, primero rescatar a las damas, ¿no? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Doctora! ¡No rendimos! ¡No disparen! ¡Carajo, doctora! ¡Ya no disparen! ¡Venga! ¡Venga! Testigos afirman que en medio del rescate, Pilatos, con una pistola en la mano y un cartucho de dinamita en la otra, corrió a esconderse en un baño, asustado, mientras que otros presos atendían a Amelia Ríos. Lo que hacen es
me llevan a mí hacia atrás y nos vamos o sea, me llevan hacia la celda de Cárdenas, ¿no? Me protege Lalo, ¿no? Es verdad. Ya, doctorcita, ya. Por Dios. Quiero ver la calle. Salir de aquí, aunque me maten. Luego de varias horas de lucha por los pabellones del penal, el operativo concluye. El motín ha sido apaciguado. Se rescató a todos los rehenes vivos, pero quedaron 22 muertos, todos presidiarios. Entre ellos se halló el cadáver de Mosca Loca. En realidad, el operativo sale exitoso, porque se logra rescatar de los secuestradores a los rehenes. Mejor dicho, durante el operativo no muere ningún rehén. Más bien sí, 2 policías salimos heridos, ¿no? El heroico policía Salazar Montalvo, que le fracturan el fémur de un balazo, y a mí también, que me mete un balazo en la pierna, que felizmente no me agarró ninguna parte vital, ¿no?, de la pierna. Para muchos, el saldo de 22 muertos fue excesivo. Incluso, hay versiones que dicen que los cabecillas del motín fueron rematados luego de rendirse, como lo probarían los disparos de bala que se hallaron en sus cabezas. Versiones que el mayor Cereguino niega. Bueno, ellos cuando a mí me hieren, ellos se rinden, ¿no? Y comienzan a increpar a la Guardia Republicana porque lo habían herido. No deja de ser una mera especulación. ¿Por qué se respetó la vida de los que se rindieron? Alfonso Díaz Vela cuenta que fue duramente maltratado por los policías, quienes lo confundieron con un preso e intentaron acuchillarlo con una bayoneta y luego lo golpearon. Entonces, con esa actitud yo pienso que lo que quería era matarme también, pues, ¿no? Entonces yo de inmediato advertí a ello y le he levantado su fusil y no sé de dónde me ha salido fuerza que le he tumbado también a él, ¿no? Y luego he logrado yo salir primero. Y lo peor es que al salir, la policía afuera, pensando que yo era un reo, me han agarrado a golpes. Quiero ser también enfático, es de que hay que estar en el momento, ¿no? Hay que vivir el momento, ¿no? Una cosa puede ser lo que dicen los libros, los manuales, una cosa puede ser lo que la gente dice. Es casi parecido cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Cuando hay un partido de fútbol, que por qué no tiró la pelota así, que por qué no tapó así, que por qué no... Pero claro, fácil es criticar desde afuera, ¿no? Pero hay que estar en el momento, ¿no? Hay muchas cosas que aún no han sido aclaradas, pero lo cierto es que esta fue una tragedia, no solo por los muertos, sino también por los traumas psicológicos que dejó en los sobrevivientes, huellas que a veces marcan para toda la vida y que solo a veces encuentran misteriosos caminos para desaparecer. Los delincuentes están rociando el queroseno a uno de los rehenes y le están pegando. Ya le prendieron fuego. ¡Don Mateo! ¡Don Mateo! Disparo de bala. El disparo de bala y no suelta al rehén. Un día decidí, después de 15 o 20 días más o menos, decidí ingresar al cesto. Pero al ingresar yo me he encontrado con muchos internos, con estos mismos que le dije que me habían protegido y con otros más que también han sido víctimas, ¿no? Todo esto un poco que me rehabilitó, porque me han abrazado, han llorado, reían, lloraban como niños. Y yo también lloré con ellos, ¿no? Lloré con ellos y eso un poco me hizo sentir más tranquilo, ¿no? Hechos como el del Sexto son lamentables, pero a la vez
nos enseña que tenemos por delante una enorme tarea en rehabilitar a los internos de nuestras cárceles y mejorar sus condiciones de vida. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos en Detrás del Crimen.